Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, otro día más desde el 960 AM de Radio Nacional junto a ustedes. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para ustedes con todo cariño, con la producción general de Rosa Grintal, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas, en la dirección general José Luis Giorlando y quienes habla como historiador asociado Alejandro Cruz. Vamos a compartir hasta las 14:30 estos 15 minutos de historia e historias para adentrarnos en ese fascinante mundo del comportamiento humano a través de los siglos. Se pueden comunicar con nosotros a través del 423-3822 o dejarnos mensaje grabado al 425-7931 o nos dejan SMS al celular de Radio Nacional 156 515 522. También nos pueden escribir a historia-activa@yahoo.com.ar. Pueden leernos en nuestro sitio de www.netlog.com/historiaactiva. También nos pueden escuchar por internet a través de www.radionacional.com.ar, emisora LRA6 Radio Nacional Mendoza. Y también pueden solicitarnos amistad en nuestra página de Facebook, donde hoy sumamos 131 amigos. Se nos ha unido Yo Soy Otro, bienvenido. Esperamos también tu contribución, tus aportes. Desde ya, muchas gracias por elegirnos como amigos. Y bien, vamos a continuar ahora con otro de los gobernadores preconstitucionales en Mendoza. En realidad, el más legendario y popular que hubo en ese periodo de la historia mendocina. Me refiero a José Félix Aldao, más conocido o mejor conocido como el Fraile Aldao, que gobernó Mendoza en 1841, tal como dijimos ayer, luego de la desafortunada gestión de Correas. Viene Aldao primero como gobernador delegado y luego ya como gobernador titular. Y este mote o este nickname, dirían los chicos hoy en día, de fraile, no le venía por antojo, porque se ocurrió a alguien, porque tenía aspecto, porque se vestía como... No, fue fraile dominico José Félix Aldao. Y bien, vamos a su historia para conocer estos detalles. Había nacido en Mendoza el 11 de octubre de 1785 y fue el hijo de un capitán del ejército que provenía de la actual provincia de Santa Fe y era hermano de José y Francisco, ambos militares que llegaron al grado de coronel. Se educó en el colegio de los dominicos y muy pronto ingresó en esa orden, por eso lo que les adelantaba, ordenándose sacerdote en 1806 y luego doctorándose en Santiago de Chile. De regreso a Mendoza, se incorporó al ejército de los Andes, junto con sus hermanos, para hacer la campaña a Chile como capellán de un regimiento. El capellán es el sacerdote católico que va al frente de batalla, no necesariamente al frente de batalla, mejor dicho, acompaña a los soldados que van a ir al frente de batalla, velando por su salud espiritual, por el consejo, por el apoyo moral, etcétera, etcétera, en tan aciagas horas durante una guerra. Eso es la función militar de un capellán. Es el sacerdote que también en algunos regimientos ostentan grados militares, grados de oficial del ejército o la armada o la aeronáutica, según donde les haya tocado en suerte ser capellanes. Bien, José Félix Esquivel y Aldao, que ese era el nombre completo, fue capellán del ejército de los Andes, capellán de un regimiento que componía el ejército. Y en el combate de Guardia Vieja tomó sorpresivamente las armas y luchó junto a los soldados. Tan bravamente lo hizo, con tanta valentía y pasión, que por consejo del general Las Heras, San Martín lo incorporó con el grado de teniente
al regimiento de granaderos a caballo. Realmente todo un honor para este hombre haber sido recomendado por Las Heras y que el general San Martín, que conocía muy bien con los hombres que contaba, le diera el grado de teniente y lo incorporara al histórico y glorioso regimiento de granaderos a caballo. Su contextura fuerte, me refiero a Aldao por supuesto, su contextura fuerte, grande y enérgica era justamente más apropiada para el uso del uniforme que para el uso de la sotana. Esto fue evidente entonces. De manera que hizo toda la campaña de Chile y combatió en Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú. O sea, fue parte también de ese glorioso ejército sanmartiniano del que siempre hacemos mención. En la campaña del Perú fue elegido para dirigir operaciones de guerrilla en la sierra. Sublevó las poblaciones indígenas para quitar recursos a los realistas y así apoyar al ejército patriota y hacer operaciones menores con cientos de pequeñas batallas. Esto es guerra de guerrillas, que consiste en eso justamente. Los realistas recurrieron al terror para enfrentarlo, y Aldao también respondió con una gran crueldad. Logró en esa guerra su ascenso a teniente coronel. Luego regresó a la provincia de Mendoza en 1824 y se dedicó a la producción vitivinícola. Y gradualmente y lamentablemente se haría adicto a esa bebida, al vino. En julio de 1825, una revolución dirigida por religiosos católicos depuso al gobernador sanjuanino Salvador María del Carril, el que después fue vicepresidente de Urquiza, ya con la jura de la Constitución y el armado de la Confederación Argentina. Pues bien, este Salvador María del Carril, liberal, unitario, estaba llevando adelante una reforma religiosa copiándola de las que intentó imponer Bernardino Rivadavia en Buenos Aires. Del Carril huyó hacia Mendoza para pedir ayuda, que consistió en un pequeño ejército al mando del coronel José Aldao y sus hermanos Francisco y José Félix. Estos hermanos, al frente del ejército auxiliar de Salvador María del Carril, vencieron fácilmente a los rebeldes, regresando al poder a uno de los más notables jefes civiles unitarios, del Carril. Se unió luego José Félix Aldao al ejército provincial como comandante de la frontera sur, con sedes alternativas en San Carlos y San Rafael, ganando gran prestigio entre los soldados, los paisanos pobres y los hacendados. Logró un importante éxito contra los pehuenches que habitaban el actual sur de la provincia de Mendoza en octubre de 1828. En 1829 estalló la guerra civil, comenzando por Buenos Aires y Córdoba, donde el general unitario José María Paz derrocó a Juan Bautista Bustos, que era federal. El caudillo rojano Juan Facundo Quiroga pidió ayuda para reponer a Bustos y el gobernador mendocino le envió un ejército al mando del fraile Aldao. Fueron derrotados en la tablada, en la que el jefe mendocino resultó herido. Mientras estaba en San Luis, le llegó la noticia de que los unitarios, dirigidos por Juan Agustín Moyano, habían derrocado al gobernador y arrestado a sus hermanos. Regresó rápidamente a Mendoza, donde firmó un tratado de paz con el gobernador, general Rudecindo Alvarado, pero Moyano se negó a aceptar el tratado y enfrentó a Aldao en la batalla del Pilar, el 22 de septiembre de 1829. Al comenzar la batalla, los oficiales unitarios ejecutaron a Francisco Aldao, enviado por su hermano para pactar la paz. La victoria quedó del lado de José Félix Aldao, pero al enterarse de la muerte de su hermano, mandó fusilar a casi todos los oficiales rendidos. Entre ellos murió Francisco Laprida, que como siempre recordamos había sido el presidente de la histórica sesión del Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816. Y también Moyano fue pasado por las armas por orden de Aldao. Después de la victoria, tomó en sus manos todo el poder militar y político de Mendoza y se dio a sí mismo el grado de general. Era un hombre de armas tomar, ya está visto, seguramente. Usó ese poder de una forma muy violenta, incluyendo contribuciones forzosas, azotes y pena de muerte a los unitarios.
Según Sarmiento, llegaba incluso a la castración de sus adversarios. Tengamos en cuenta que esto lo dice Sarmiento, que tenía un odio especial por los federales y concretamente contra Quiroga y Aldao, y que Sarmiento también era un gran novelista. No perdamos de vista eso. Pero según su testimonio, Aldao ordenaba la castración de sus adversarios. Luego organizó un nuevo ejército con el que acompañó nuevamente a Quiroga en su guerra contra los unitarios de Córdoba, y fueron derrotados por Paz en la batalla de Oncativo. Allí Aldao fue tomado prisionero y llevado a Córdoba. Varios jefes unitarios pidieron la muerte de Aldao a su jefe, que era José María Paz, pero este lo mantuvo en prisión mientras invadía las provincias que conservaban gobiernos federales, incluida Mendoza. Allí el gobernador Corbalán, que ya lo hemos estudiado, y su hermano José fueron muertos por los indígenas, entre quienes habían buscado refugio. Esta es otra de las historias más oscuras y poco estudiadas e investigadas de la historia de Mendoza, que también la nombramos hace unos programas atrás en ocasión de hablar de Juan Agustín Maza y Corbalán. Tras la captura de Paz, el general Lamadrid se lo llevó en su retirada hacia Tucumán y luego lo deportó a Tarija, en Bolivia, poco antes de su derrota en la batalla de la Ciudadela. A fines de 1832, el fraile regresó a Mendoza, donde se le dio el cargo de comandante general de la provincia. Hizo una campaña contra los indígenas del sur, pehuenches y ranqueles, y en 1833 hizo otra combinada con la que había organizado en Buenos Aires el exgobernador Juan Manuel de Rosas. Entre los jefes que acompañaron a Aldao se contaron los futuros gobernadores de San Juan, Martín Jansón y Nazario Benavides. Su parte de la campaña comenzó como un éxito, llegando al río Colorado y fijando el límite sur de la provincia de Mendoza en ese río, pero su retirada fue desastrosa, acechado por la sed y el hambre. De todos modos, el sur de la provincia fue pacificado y se instalaron allí algunos ganaderos chilenos que invernaban sus ganados en los valles de la cordillera de los Andes. Y así fue que se convirtió en el jefe de los federales del oeste del país e impuso su autoridad sobre los gobiernos de las provincias vecinas, esto es San Juan y San Luis. Y después de la muerte de Quiroga, Aldao adoptó una postura de obsecuencia para con Rosas. Por esa época comenzó a presentar síntomas de locura, tal vez causados por la sífilis o por un tumor en la frente que lentamente le fue tomando gran parte de la cabeza. En 1839 comenzó una nueva guerra civil, pero no afectó a Mendoza hasta la invasión de Juan Lavalle a La Rioja, después de su derrota en Quebracho Herrado. En respuesta a una efímera revolución se hizo elegir gobernador de Mendoza a principios de 1841 e invadió La Rioja con 2.700 hombres. Lavalle lo esquivó, pero el coronel Flores, que era el segundo de Aldao, derrotó a Mariano Hacha en el norte de La Rioja. Por su parte, Aldao derrotó al gobernador riojano Tomás Brizuela, que terminó muerto. Lamadrid atacó hacia el sur, enviando como vanguardia a los 600 hombres de Mariano Hacha, que tomó la ciudad de San Juan. Aldao se reunió con Nazario Benavides y regresó rápidamente sobre San Juan, pero justo a la salida del desierto lo esperaba Hacha, que lo derrotó completamente de las guerras civiles argentinas, favorecido por la sed del ejército federal. Aldao regresó a Mendoza mientras Benavides recuperaba San Juan en la batalla de la Chacarrilla. Hacha fue tomado prisionero y enviado a Aldao, que se vengó de su derrota. Hizo fusilar al general Hacha y cortar su cabeza colocándola en lo alto de un poste a la vista de todos como terrible escarmiento. En realidad, como era de costumbre en aquella época, tanto del bando unitario como del bando federal. Acá en eso estaban igualados. Una semana más tarde, Lamadrid ocupó Mendoza, pero un ejército dirigido por el general Ángel Pacheco, en el que Aldao ejerció solo como jefe de una parte de la caballería, lo derrotó en la batalla de Rodeo del Medio. La persecución que siguió la batalla dirigida por Aldao causó centenares de muertos entre los derrotados. Allí terminó esta parte de la guerra civil. El resto del gobierno de Aldao fue particularmente despótico, declaró dementes a todos los unitarios, nombrándoles tutores para que los cuidasen y confiscando todas sus pertenencias. En contraste, su gestión de gobierno impulsó el desarrollo en la provincia de Mendoza, en particular en el sur, donde favoreció obras de riego, importantísimo, y el establecimiento de poblaciones en el desierto, es decir, de nuevos colonos. Y debemos decir que toda esta crueldad que se le achaca
esta violencia en su carácter, tuvo después su cobro de factura, porque sufrió una atroz agonía durante su último año y medio de vida. ¿Qué pasó? En la frente, sobre uno de sus ojos, apareció un pequeño bulto, al cual inicialmente se le aplicaron remedios caseros que resultaron ineficaces, obviamente. Cuando el tumor tenía ya casi 2,5 centímetros de diámetro, su médico personal, creyendo que se trataba de un quiste, le practicó una punción, pero en lugar de surgir el esperado humor acuoso, lo que surgió fue sangre, lo cual convenció al facultativo de la malignidad del tumor que tenía Aldao en la frente. Por ello, mandó llamar a la ciudad de Buenos Aires a quien era considerado el mejor médico de la Confederación Argentina en aquellos tiempos, el doctor Miguel Rivera. Este médico tenía las mejores intenciones, tal cual se puede leer en la histórica clínica que hizo del caso, pero carecía de la capacidad necesaria para tratar enfermedades graves. Y así no administró ningún atenuante del dolor, y además de extirpaciones del tejido tumoral visible y cauterizaciones químicas, solo prescribía dietas mínimas que debilitaban aún más a Aldao. Más aún, solo cuando Aldao estaba ya al borde de la muerte, reconoció que se trataba de un cáncer. No obstante, aún, si Rivera, el doctor Rivera, hubiera tratado la afección desde el principio como un cáncer, en esa época la ciencia era totalmente ineficaz para esta dolencia, como en algunos casos lo es en la actualidad. De esta suerte, quiero decir, el 19 de enero de 1845, Aldao delegó el mando en el ministro doctor Celedonio de la Cuesta y a los pocos días falleció. Fue enterrado por expreso pedido testamentario con su hábito completo de fraile dominico y también el uniforme de general del ejército, uno sobre el otro. Una vida azarosa, multifacética, movida, polémica. Esta es la vida de José Félix Aldao, que no pasó desapercibido por la vida, no nos queda dudas de eso. Y sufrió en los últimos meses el pago de esa vida azarosa, agonizando lentamente durante 1 año y medio a causa de la enfermedad y sobre todo a causa de las curas espantosas que había en esa época. Recién yo nombré la cauterización de la herida. La cauterización consistía en quemar con un hierro caliente al rojo vivo los tumores. Esto es lo que le pasó al fraile Aldao, que tuvo una destacadísima actuación en el glorioso ejército de los Andes, donde también entró como teniente a pesar de haber entrado como capellán. Cosas de la historia. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, gracias a todos los amigos de Facebook, en especial a Karina Molina Samito, que siempre nos acompaña y nos comenta las fotos. Gracias, María del Carmen, por tu operación técnica en el día de hoy. Y será, si Dios quiere, hasta mañana. Cuídense del calor. Chao. Historia Activa.